el Ecuador. Queremos dar la bienvenida al coronel Fausto Cobo, militar con larga trayectoria, quien también ejerciera en la función civil como director del Centro de Inteligencia Estratégica, que penosamente a través del tiempo, desde su creación, ha sido manoseado, ha sido mal utilizado, cuando debiera servir para fines y tareas profesionales, como es una herramienta fundamental para el combate, como es la inteligencia militar en este caso. Coronel Fausto Cobo, quisiera empezar por este último hecho de coyuntura, lo que sucediera en Alto Punino, cuando delincuentes se señala a comandos de la frontera, a esta organización irregular de origen colombiano, que está instalada en el Ecuador y que le emboscó una patrulla de militares ecuatorianos. Se presume, hay algunos presuntos indicios de que se hubiese fugado información, pero también una tarea compleja que en territorio ecuatoriano han hecho estos comandos de la frontera. Pero matar a 11, asesinar a 11 militares no es cuestión de un día. Cuando uno ha escuchado a un soldado, un voluntario, un conscripto, un oficial en la frontera norte. Pero este es un golpe duro. ¿Cómo enfrentar a estos grupos irregulares? Muy buen día, coronel Fausto Cobo. Buenos días, muchas gracias. Me sumo a los comentarios anteriores respecto a la señora fiscal. Nosotros, los ecuatorianos, durante su gestión, nos hemos sentido representados en esa función del Estado, ejerciendo ella siempre con autoridad legal y legítima esas delicadas funciones, y obviamente le deseamos a ella lo mejor posible en el resto de su carrera como funcionaria, si es que vuelve a ocupar una función, o como ciudadana. Respecto a la pregunta, yo creo que lo más importante es indicar cuál es la amenaza que este momento y cómo está constituida esta amenaza que ahora en el escenario actual está sufriendo el Ecuador. El crimen transnacional internacional es el centro de gravedad de la amenaza. Obviamente, los carteles de la droga mexicanos, europeos, de Brasil y de otras áreas del mundo tienen sus aliados en nuestro territorio, subordinados al crimen transnacional organizado. Estos aliados son las bandas, los grupos de delincuencia organizado nacionales. ¿Allí podría incluirse a la narcopolítica, aquellos sectores? Los aliados son los grupos de delincuencia organizada, actores no estatales, como ONGs, como algunas otras organizaciones de ese tipo, que usan como fachada derechos humanos y otras actividades que aparentemente son destacables y ilícitas. La narcopolítica, las infiltraciones que el crimen organizado transnacional hace en las estructuras e instituciones del Estado, como es la justicia, como son las Fuerzas Armadas, la policía y otras instituciones que manejan y gestionan áreas estratégicas, sobre todo. Generalmente estas infiltraciones están en los procesos de toma de decisiones de las áreas estratégicas. Esa amenaza tiene una capacidad, sobre todo económica y financiera, que la utilizan para el fortalecimiento de otras áreas. Esa capacidad es igual o superior a la del Estado ecuatoriano. Manejan inmensas sumas de dinero con sus actividades en minería ilegal, en terrorismo, en lavado de dinero, en narcotráfico y otros delitos conexos a esta maraña y a esta red de estructuras criminales que conforman esta poderosa amenaza. Entonces el Ecuador está enfrentado en un conflicto híbrido, difícil, que no es fácil, que no son los conflictos de la década pasada,
Los actores... Estaba identificado el enemigo del sur, por ejemplo. Claro, hoy el enemigo es disipado. Es decir, pues, inclusive el nombre de este conflicto, algunos autores y estudiosos lo definen así. Es un conflicto disipado, porque no encuentra dónde está la estructura de mando. Es tan compleja los vínculos que existen y las alianzas que son difíciles de entender. El enemigo no tiene uniforme. El enemigo no tiene una bandera que diga aquí estamos y contra esto nos enfrentamos. Entonces, es difícil para la inteligencia detectar la composición, la organización, la fuerza, la estrategia de esta estructura tan compleja. Entonces es sumamente difícil. No tenemos aún doctrina, y la doctrina es fundamental en la capacidad que tiene un Estado para poder emplear todo su poder nacional en enfrentar. ¿Y por qué no hay una doctrina para porque es nuevo, relativamente nuevo, es de años pasados, pero es nuevo. Y no han desarrollado, no se ha podido desarrollar la doctrina, porque inclusive este conflicto en esta magnitud no se lo tenía todavía como un conflicto interno armado o como un conflicto internacional, pero un conflicto armado no internacional, que eso también hay que definir qué mismo es. Entonces es difícil. Yo le pregunto al pueblo, a la gente a veces en las conversaciones, ¿y qué es el conflicto interno armado? ¿Dónde está el concepto? ¿Dónde están los límites? ¿Dónde está? Nadie me responde, porque no está todavía. Tanto es así que ahora están poniendo en una ley o intentando poner en un proyecto de ley que algo del conflicto interno armado, y es terrible eso. Se refiere, vamos a hablar más adelante, del proyecto que combate la economía criminal. Entonces, esta es la amenaza. Usted me hace referencia a un hecho que va a ser un punto de quiebre, que es el ataque a los militares, lamentablemente con el fallecimiento de los 11 militares en el Alto Punino. ¿Y por qué digo un punto de quiebre? Porque esta amenaza, el crimen transnacional organizado, no ataca al Estado, mientras las condiciones de sus negocios estén bien. ¿Para qué le voy a atacar al Estado? Pero cuando ya ataco al Estado, en este caso a las Fuerzas Armadas ecuatorianas, con un saldo de 11 fallecidos, entonces ya estamos viviendo una insurgencia criminal. ¿Por qué digo insurgencia criminal? Porque la insurgencia, el concepto es oponerse, resistirse al Estado, atacar al Estado, en otras palabras, a la institucionalidad y a los medios, al territorio, a lo que significa el Estado, a los elementos estructurales del Estado. Entonces, en ese ámbito ya las medidas son otras. Ya no se trata solamente de enfrentamientos por territorio entre las bandas criminales, sino que ya lo afectan con fuerza al Estado. Entonces ahí ya es otro el escenario. Es difícil, es lamentable. En enero del 2023, quien habla en el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, que es el seno que considera la Constitución de la República. Que emana política, se entiende. Claro, porque ahí están las máximas autoridades de seguridad. Ahí están las máximas autoridades del Estado. Están ministros, todo como para pedirles cuentas. ¿Qué hacen ustedes? ¿Cómo colaboran? Pero además está el presidente de la Asamblea, de las funciones del Estado. Está la fiscal Corte general. Nacional, claro. Fiscal. Del Consejo de Participación Ciudadana, de las funciones del Estado. Ahí está el vicepresidente, el presidente, está la fiscal general del Estado, está el jefe del comando conjunto, el comandante de la policía. Y, es decir, ahí es el... Y al parecer no está funcionando hoy. No ha sido convocado de lo que se conoce. De lo que yo conozco no le han convocado. Es que es difícil por la crisis también política que vive el país. Por eso, un llamado a la unidad. Hoy tenemos que apoyar al gobierno, todos los ecuatorianos, porque estamos en una confrontación tremendamente grave. Más grave
que las que hemos tenido en las décadas pasadas. La guerra del CENEPA, la guerra interna que tuvimos o el conflicto interno en la década de los 80 y 90. No. Esto es muchísimo más grave. Le voy a poner una cifra. En la guerra del CENEPA fallecieron 34 soldados. En la guerra de Paquiza, 16 soldados. Hoy las cifras dicen que aproximadamente 9.000, escúchenme bien ecuatorianos, 9.000 asesinatos intencionales va a haber en este año, posiblemente de acuerdo a la tendencia que existe. Claro, 6.000, 7.000 los años anteriores. Eso es terrible para cualquier país. En menos de 2 minutos asesinaron a 11 soldados. En la guerra del CENEPA, en todo su desarrollo, 32. O sea, es algo inaudito. Nunca el Ecuador se ha enfrentado a un complejo tan a un conflicto tan difícil y tan grave. Así que hay que unir esfuerzos, todos, pero también el gobierno nacional tiene que tener la generosidad, la sabiduría, la magnanimidad, el liderazgo para poder juntar las voluntades de todo el país. Porque la guerra se gana quebrantando la voluntad de lucha del adversario. Entonces, si la nuestra no está fuerte, la voluntad de lucha de todo el pueblo ecuatoriano, porque esta no es una respuesta solamente militar la que se necesita, o policial, se requiere una respuesta integral del Estado para neutralizar esa amenaza tan compleja. Ahora, lo de Alto Punino, si se sigue haciendo los operativos, porque si se presume que hubo filtración de información, llegaron y les emboscaron. ¿Qué hacer en esa zona agreste donde resulta difícil los controles? Solo ellos, la delincuencia organizada, pueden ingresar máquinas grandes para explotar la minería. O sea, ¿qué hacer? ¿Qué hacer frente a eso? Mire, yo quiero indicarle que en enero del 2023, y terminar la idea, se presentó al Consejo de Seguridad Pública y de Estado lo que ahora está en la exposición de motivos del proyecto de ley. Es decir, la definición de la amenaza. Y entonces ahí el Consejo de Seguridad Pública del Estado definió como amenaza la minería ilegal. También definió como amenaza el terrorismo y también definió como amenaza el narcotráfico. Porque la pregunta es, se declaró, se señaló como una amenaza. ¿Y qué ha pasado después de señalar la amenaza? Porque la inteligencia llega hasta ahí. Quien tiene que dar la respuesta de la prevención que hace la inteligencia son las autoridades que tienen la responsabilidad de hacerlo. No la inteligencia. Generalmente le acusamos mucho a la inteligencia, pero la inteligencia hace lo que tiene que hacer, prevenir. Tiene que producir información procesada para que sea útil, pertinente y compartimentada, para que en las instancias respectivas se utilice adecuadamente, pero la respuesta no es de inteligencia. Lo que ha pasado en el Alto Punino y se supone la fuga de información, eso se llama contrainteligencia, o sea, la vulnerabilidad está en contrainteligencia, porque contrainteligencia son las acciones de todo orden, políticas, económicas, ambientales, de todo orden, militares, para proteger 3 cosas. Proteger la información crítica propia, para proteger infraestructura crítica y para proteger a personas que tienen información crítica. Entonces, lo que falla es contrainteligencia, seguramente, porque todavía no se ha confirmado de acuerdo a las investigaciones dónde está la fuga y quién es el responsable, si es que así ha sucedido. Pero a ver, ¿usted cree, Miguel, que las autoridades no saben lo que está pasando en militares? Las autoridades militares, policiales, de gobierno, no saben lo que está pasando en el oriente ecuatoriano con la minería ilegal. Han visto los videos. Eso saben. ¿Cómo no puede saber de lo que está sucediendo el comandante de la 4ª División Amazonas? Tiene que saber, pues. Porque si esa es su zona, esa es la jurisdicción de su unidad, es responsabilidad de... Y su tarea es alertar. Alertar y tomar las medidas que a su nivel lo pueda hacer, pues.
Pero ¿cómo pueden dejar que esto avance de esa naturaleza? Entonces, hay que tener mano firme, hay que tener voluntad política para tomar las medidas necesarias y obviamente tratar de dar una respuesta del Estado. ¿Por qué está ahí la minería ilegal? ¿Por qué están los grupos de delincuencia organizada en prácticamente casi áreas liberadas? Porque obviamente el Estado dejó de estar presente. El Estado dejó de estar presente. Entonces hay que hacer una estrategia de fronteras interiores. No solamente de fronteras hacia afuera, sino de fronteras interiores. Es decir, el Estado tiene que buscar soberanía en donde no existe, con presencia militar, con presencia policial, pero también con presencia del Estado en temas de educación, de salud, de vialidad y de otras actividades necesarias. Porque si no está así, entonces lo ocupan los delincuentes, los criminales. Ayer escuchaba a un asambleísta. Yo estoy de acuerdo que hay que tomar medidas para que no me interpreten de que estoy en contra del proyecto de ley que se ha presentado con el carácter de económicamente urgente. Pero no se puede comparar criminales con fuerzas del orden. Entonces dice, a usted le cuestiona a un periodista en una entrevista y le dice, pero los criminales entran a su casa sin orden de allanamiento. Oye, pero por favor, es que las fuerzas del orden tienen que tener un límite, tienen que ser firmes, tienen que actuar con fortaleza, con voluntad, pero con límites, porque si no pasamos a ser criminales. Entonces ahí ya enfrentémonos, entonces el Estado sería un grupo de delincuencia organizada también, pues. Y eso no puede suceder. Por eso hay que actuar con mesura, con una gran responsabilidad y obviamente darles las condiciones a las fuerzas del orden para que puedan actuar. Coronel Cobo, si hay virtualmente zonas liberadas, territorios o sea, ¿qué hacer? Ahí está el problema, ¿qué hacer? ¿Que ellos sigan delinquiendo, solo haciendo reactivos, haciendo operativos? No, hay que cambiar los elementos estratégicos de la conducción. ¿Cuáles son los objetivos? Uno es el escenario. ¿Cómo es posible que la distribución de las fuerzas en el escenario, en el territorio nacional, se conserve aún con los planes anteriores, cuando la amenaza cambió? Entonces, una zona de operaciones occidental, por ejemplo, ya seguramente tiene que cambiar sus límites, cambiar las prioridades. Estrategia es el arte de definir prioridades. Entonces hay que cambiar la división territorial, de acuerdo ahora a las necesidades de esta nueva coyuntura. Hoy, en el proyecto de ley, el presidente está poniendo la definición de zonas de seguridad, por ejemplo. Pero también en la ley de seguridad pública y del Estado está vigente esa posibilidad. ¿Por qué no lo han hecho? No lo sé. Entonces, si usted, por ejemplo, en el Alto Punino define una zona de seguridad, no puede entrar nadie, pues. Y hay que tomar las medidas para que nadie entre hasta que se pueda solucionar el problema. Y si se define una zona de seguridad y entran comandos de la frontera, ¿qué hacer? Hay que emplear la fuerza, pues. Ahí sí. Pero de hecho, ahora mismo se puede emplear la fuerza, pues. ¿Cómo es que entra una fuerza, yo me topo con una patrulla o con hombres armados y no utilizo la fuerza? Sí, la ley lo permite. Ahora, hay que mejorar el marco legal, dándole mayor espacio de maniobra a las fuerzas del orden, sí, pero con límites. Vea, ahora están indicando, por ejemplo, estoy mezclando un poco, pero las ideas se vienen para poder ejemplificar. Se crea un bloque de seguridad en la nueva ley que está presentada en la Asamblea Nacional. Y los miembros del bloque de seguridad dicen que se van a definir en el reglamento. Eso hay que corregir, porque la ley, sobre todo cuando es un área delicada, estratégica, la que está regulándose,
peor todavía el empleo violento del poder, tiene que ser detallada, porque es derecho público, y en derecho público hay que hacer lo que está escrito, no oraciones, no declamaciones, no, tiene que ser absolutamente precisa, clara y concisa, porque eso es lo que hay que hacer, no más. Pero hay que detallar mejor, el contenido tiene que ser mejor elaborado, para que no haya ningún tipo de interpretación. Le ponen al presidente de la República en este proyecto de ley, hay que protegerlo, pues, como presidente de este bloque de seguridad. Pero al bloque de seguridad, en el contenido, le dicen que es un espacio de coordinación operativa. Imagínese usted, si saben cuáles son los niveles de la conducción. Los niveles de la conducción es el nivel político, el nivel político estratégico, el nivel estratégico, el nivel operativo y el nivel táctico. Es decir, al presidente le ponen en uno de los niveles operativos. Y si pasa algo en el nivel operativo, el responsable es el presidente. Que el presidente va a estar coordinando y va a estar vigilando y supervisando, o su delegado, que no le exime de responsabilidad al presidente, va a estar en los detalles operativos. ¿Qué armas llevan? ¿Cómo van a emplearlo? No, pues, o sea, hay que desarrollar bien. Yo estoy de acuerdo en un marco, pero un marco legal que le permita a la fuerza actuar mejor, pero no profundizar más la inseguridad jurídica y la incertidumbre. Hay que mejorar eso muchísimo, con expertos. Entonces, este bloque de seguridad dice que va a planificar y a ejecutar y supervisar. ¿Qué mismo va a hacer? Ejecutar operaciones militares. Y el presidente ahí comandando, dirigiendo eso. O su delegado, es lo mismo. El presidente debiera estar dirigiendo el ente más alto, el COSEP, el Consejo de Seguridad Pública del Estado, y pedirles cuentas, función judicial, función legislativa, esta ley. Además, esa es una respuesta integral, pues, porque es lo que se necesita, una respuesta integral de una política pública al más alto nivel de seguridad. Ahí debe estar el presidente. Ahí debe estar, y de hecho está. Pero hay que ejercer ese Pero si mandato. no ha habido reuniones, ¿cómo se pide cuentas? Por ejemplo, ¿qué hace ARCOM, la Agencia de Regulación y Control? ¿Qué hacen los gobiernos autónomos descentralizados que permiten el uso de territorios para explotar irracionalmente la minería? ¿Quién pide cuentas de eso? Mire, la rendición de cuentas está escrita en la Constitución, en la ley. Entonces, por ejemplo, en inteligencia, la rendición de cuentas es ahora me parece que es cada 4 meses. En lo político, en la Asamblea Nacional, o sea, el funcionario va allá y audita cada 3 meses el Contralor General del Estado. Pues ahí se rinde cuentas, pues. Entonces, tienen que ejercerse esos mecanismos de rendición de cuentas. Hay que mejorar en el marco, por ejemplo, en el marco legal, la gobernanza en este país. Porque la gobernanza, ¿qué es? Es la capacidad que se tiene para interactuar, interrelacionarse en los eventos, en la gestión del poder de un Estado. Pero, ¿cómo puede ser posible que los municipios, por ejemplo, no estén, o las prefecturas y los organismos, los gobiernos autónomos descentralizados, no estén siendo parte del sistema de seguridad? No existe en el mundo un sistema de seguridad que garantice el 100% no existe. Por si no, Estados Unidos no hubiera sido atacado en su corazón en las Torres Gemelas. Israel no hubiese sido atacado por Hamás y sorprendido. El presidente actual de Estados Unidos no hubiera sido disparado cuando fue candidato. Es decir, no existe. Lo que hay que hacer es reducir al máximo posible la incertidumbre y la posibilidad de ser vulnerables. Eso es lo que hay que hacer. Siempre los recursos son escasos. Siempre los recursos son escasos. Y por eso hay que priorizar. Y a mí me parece que el presidente, por ejemplo, en la intención, el gobierno, en la intención del proyecto de ley, ya prioriza. Dice, atacar al centro de gravedad
de la capacidad de la amenaza de los grupos organizados transnacionales con sus aliados. ¿Cuál es ese centro de gravedad? Las economías ilegales. Porque ahí está el centro de gravedad del poder que tienen en las armas, del terrorismo. Ahí está el poder, en las economías ilegales. Entonces dice, hay que atacar ahí. Entonces ahí se está priorizando. Y eso es bueno en el concepto general de cómo enfrentar a esta amenaza. Hay áreas específicas donde hay que atacar. Esta, por ejemplo. Y si no acompañan ustedes así una invocación a la unidad del país, a todas las instituciones alrededor del gobierno que está liderando esto, ¿qué hacer con los organismos estatales que no contribuyen? ARCOM, la UAFE, es decir, ¿cómo ser contundentes en todos los frentes para combatir esto? Hay que construir poder nacional. Usted estudió en el Instituto de Altos Estudios cuando esa institución era al servicio de la seguridad nacional, con civiles, con militares, con policías, es decir, con la capacitación integral de élites para que puedan manejar la seguridad. Hay que fortalecer el poder nacional y hay que mejorar muchísimo nuestras leyes, la estructura del Estado, las capacidades del Estado. Pero los recursos siempre son escasos, entonces hay que priorizar. No es fácil, es sumamente complejo, pero hay que mejorar. A ver, del proyecto de ley también me preocupa algunos temas. Para que no haya inseguridad jurídica y no haya esta especie de duda que no debe haber nunca en una ley, porque hay que cumplir exactamente lo que está escrito. En el contenido, en unas partes, hablan del conflicto interno armado. Y en otras dicen el conflicto, dicen no dicen es decir, es lo mismo. Conflicto armado no internacional. Eso significa que tenemos que respetar el derecho internacional humanitario, porque además el Estado ha firmado los convenios internacionales y somos parte de la esencia del derecho internacional humanitario, que son los tratados de Ginebra y sus protocolos que se firmaron después en 1977, el Tratado de Ginebra en 1949, me parece, que regula el empleo de la fuerza en conflictos internacionales que son entre Estados, de acuerdo a las definiciones, y conflictos armados no internacionales, que son en su esencia el Estado frente a grupos armados en el territorio propio. Ahora esos grupos son criminales en nuestro país. Entonces, y en otra parte habla de la soberanía y dice que las decisiones del Estado tienen que tomarse con absoluta soberanía y sin la intervención de otros Estados. Estoy de acuerdo hasta ahí, sin la intervención de organismos multilaterales. Pero también dice, sin la intervención de organismos de derecho internacional humanitario. Entonces, ¿qué mismo hacemos? ¿Vamos a respetar el derecho internacional humanitario o no? ¿Este conflicto interno va a seguir la normativa internacional o no? Eso hay que definir claramente para que no exista ningún tipo de problemas, porque lo que van a emplear es la fuerza. Es tan complejo que estamos hablando de eso. ¿Pero qué le queda al Estado ecuatoriano como el asesinato de los 11 militares? Pero es que hay el que empleo definir, de la fuerza. Pero hay que definir bien, pues. Ya. O sea, yo estoy de acuerdo, pero hay que definirlo bien para que no quede exista, claro. Absolutamente claro, sin duda, de hasta dónde son los límites del Estado. Ahora, aquí debe funcionar las diversas instituciones del Estado, por ejemplo, la Contraloría, pedirle cuentas al ARCOM que le obliga a la ley. Pero usted hablaba de las estrategias de fronteras internas. Sí. ¿Cómo administrar esa zona de la frontera norte, por ejemplo? Primeramente, nunca va a tener los recursos suficientes para poder controlar todo. En todo lado. Entonces tiene que hacer el estudio geoestratégico de inteligencia para que se defina
¿Dónde debo aplicar yo el poder y en el resto hacer economía de medios? Que son principios de guerra. Es decir, masa del Estado, ¿en dónde? Zona de seguridad. Por ejemplo, hay que marcar con el Instituto Geográfico Militar, con hitos. Esto es... poner hitos. Esta zona está tomada por la minería ilegal. Claro, y no... Tiene que haber y se desaloja eso. Se desaloja. ¿Y si se toma los comandos de la frontera? No, pues hay que pelear, hay que combatir. Pues si además ya está declarado el grupo de delincuencia organizada como terrorista. Como objetivo militar. Pero absolutamente. ¿Y qué implica un objetivo militar? ¿Qué hay que liquidar? A ver, a la amenaza se la destruye, se la elimina. A las presiones dominantes y a las presiones y a los antagonismos se los neutraliza. Bien clarito. Si es una amenaza en contra de los elementos estructurales del Estado, la obligación del Estado es eliminar esa amenaza. Así de sencillo es esto. Hay que eliminar. De sencillo aparentemente, es sumamente complejo. Pero... Bueno, porque ellos sí están eliminando militares. Pero claro, están atacando al Estado. Por eso le digo que el punto de quiebre fue el asesinato de los militares, porque ya no se trata solamente de enfrentamiento entre bandas, porque sale en la televisión, sale en la radio. ¿Por qué hay los asesinatos? Se están disputando el territorio entre bandas. Es que esta violencia criminal que verá de esos 9,000 homicidios que hablamos en el año, intencionales, el 90% y más es de violencia criminal. Es de violencia criminal. Esa es la fuerza que estamos enfrentando. Entonces, si es que hay un enfrentamiento de la naturaleza que usted está, hay que emplear la fuerza. Y eso lo permite... y eliminar la amenaza. Pero absolutamente. Absolutamente. Aquí no hay que sí, que no, que vamos a... No, con todo el poder del Estado. Pero absolutamente. Entonces usted... El régimen especial de esa zona de seguridad lo define. Pone los hitos. Y lo define las medidas que quiera tomar. Pone los hitos y entra Fuerzas Armadas. Y el que esté ahí, eliminar la amenaza. Es que el concepto es ese. Usted pone, cuando nombra define la zona de seguridad, usted define el régimen dentro de esa zona. Dice, esto está permitido, esto no está permitido. Y pone fuerzas del Estado ahí adentro, porque tampoco puede y se vuelven a entrar. Entonces tiene que tomar las medidas para que eso no suceda. No suceda. Bien, muchas gracias por ilustrarnos al coronel Fausto Cobo, exdirector de Inteligencia Militar. Un tema final que le había señalado, y el COSEPE debiera, usted que ha estado allí, debiera funcionar de manera permanente, más aún cuando estamos en un conflicto armado interno. Pero claro, la respuesta para emanar disposiciones desde el jefe de Estado a las funciones del Estado, a las instituciones del Estado. Desde luego. Eso está en la Constitución. Para pedirles cuentas, se les pide cuentas a la justicia, al legislativo. Además, la respuesta es integral y es parte también del discurso, de la narrativa, unidad nacional. El Ecuador somos todos. Hay que mejorar la institucionalidad del Estado. Entonces hay que utilizar los mecanismos. Y de ahí sale el plan integral de seguridad. Tiene que salir. Tiene que salir el plan. Hay que elaborar ese plan. Ahora actualizando con la inteligencia disponible. Y es más, si se están incluyendo conceptos que no estaban antes, como el conflicto interno armado, como el conflicto internacional armado no internacional, como temas como los allanamientos sin orden judicial, como el tema de no poner medidas preventivas cautelares a los militares y policías, y una serie de conceptos nuevos. Entonces hay que elaborar el plan bien. Verá, yo propongo, a mediano plazo, que es desde mi humilde concepto, la seguridad del Estado, que son todas las acciones que se tomen en lo político, en lo económico, en lo social, en lo militar, en lo ambiental, en lo tecnológico, en lo policial, en todo, para neutralizar y eliminar antagonismos, presiones y amenazas. Ese es el concepto. Tiene que estar desde mi humilde concepto, en un código de seguridad integral. Ese código de seguridad integral
tiene una razón. Primero, código, porque los componentes del problema son interrelacionados, pero se deben tomarse ciertas peculiaridades en cada uno de ellos. Entonces, hay que construir la ley en libros y se codifica por la complejidad, así como hay el Código Integral Penal, que hay el Código de Seguridad Integral, en donde la unidad y la visión de criterio normativo esté junta. Entonces, hay que recoger lo que existe y mejorarlo. Entonces, ese código debería ser, primero, los conceptos generales, para que todos los ecuatorianos y las fuerzas del orden y todos sepamos qué es un conflicto interno armado, qué es una protección del territorio nacional, qué es la defensa nacional, todos los conceptos, qué es un combatiente, que también es un tema que está ahora en el proyecto de ley que habría que verlo bien. Pero bueno, el tema, el segundo, la defensa nacional, otro libro. La inteligencia y la contrainteligencia, otro libro. La seguridad ciudadana, otro libro. La seguridad vial, mira cuántos muertos hay en la seguridad vial, en las vías de nuestro país. La seguridad privada, las normativas, riesgos. Entonces usted va y hace el Código Integral Penal para tener la visión integral del Estado en la normativa. Integral. Ya. Y eso es lo que hay que hacer. Y ahora hay el ambiente adecuado en la Asamblea Nacional. Si hay voluntad política, se puede sacar ese código en un tiempo aceptable. Pero eso hay que hacerlo. Usted encuentra normas de seguridad de aquí, por acá, allá. No encuentra por acá, modifica normas. Y esto es cuando la seguridad tiene que ser enfocada absolutamente, claro, derecho público. Más cuando se trata del empleo violento del poder en muchas circunstancias. Tiene que ser claro, preciso, conciso. El coronel Fausto Cobo, ex director de inteligencia, ex asambleísta y un militar que estuvo incluso en el CENEPA. Muchas gracias, coronel Fausto Cobo. A usted muchas gracias por la invitación. Siempre a las órdenes. Muy amable. 7:20 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y luego tenemos previsto un diálogo con la ex fiscal general, doctora Mariana Yepes, el doctor Daniel Curi, penalista y catedrático, para hablar sobre el legado que deja la fiscal general, doctora Diana Salazar, y los desafíos con la Fiscalía General. Desde 1984 con Gonzalo Rosero.